Hay señales en tu cuerpo que pueden aparecer hasta 10 años antes del Alzheimer, y lo más preocupante es que podrías estar sintiéndolas ahora mismo sin darte cuenta. No empiezan con olvidar nombres. No empiezan con perder recuerdos importantes. Empiezan con cosas pequeñas, tan pequeñas, que parecen completamente normales. Dejas de percibir un olor. Sientes una leve inestabilidad al caminar. Cometes un error que antes nunca cometías. Y lo ignoras. Porque no duele. Porque no te detiene. Porque puedes seguir con tu vida. Pero ahí es donde está el verdadero problema. Porque mientras tú lo ignoras, el cerebro puede estar cambiando. Lentamente. En silencio. Sin avisar de forma clara. Y cuando finalmente aparecen los síntomas que todos reconocen, en muchos casos, ya es tarde. Ahora quiero que pienses en algo. ¿Te ha pasado últimamente que entras a una habitación y por un segundo no recuerdas a qué ibas? ¿O que alguien te dice algo y minutos después ya no lo tienes claro? ¿O incluso que algo tan simple como un olor familiar ya no es tan evidente como antes? La mayoría de las personas no le da importancia a estos cambios. Los justifican. Es la edad, es el estrés, estoy cansado, pero lo que casi nadie te explica es que el Alzheimer no empieza cuando olvidas. Empieza mucho antes. Empieza cuando el cerebro comienza a fallar en funciones que parecen insignificantes. Y esas señales pueden estar apareciendo ahora mismo en tu cuerpo. En este vídeo vas a ver cuáles son esas señales tempranas, las que la mayoría de las personas ignora, y por qué reconocerlas a tiempo puede marcar una diferencia enorme. Porque entender lo que está pasando dentro de tu cuerpo no es solo información, es una advertencia. La mayoría de las personas comete el mismo error. Piensan que el Alzheimer aparece de repente. Como si un día todo estuviera bien y al siguiente, la memoria simplemente desapareciera. Pero eso no es lo que ocurre. El cerebro no falla de golpe. Falla en silencio. Empieza con pequeños cambios que no llaman la atención. Cambios que no duelen. Cambios que no detienen tu día. Por eso pasan desapercibidos. Porque puedes seguir trabajando, puedes seguir hablando, puedes seguir con tu rutina y creer que todo está bien. Pero mientras tanto, algo ya está cambiando. Y ese es el verdadero problema. No es solo la enfermedad. Es no verla venir. Porque cuando finalmente aparecen los síntomas que todos reconocen, olvidos constantes, confusión, desorientación, en muchos casos, el daño ya lleva años avanzando. Años. Y durante todo ese tiempo, el cuerpo ya estaba enviando señales. Pero nadie las reconoció. Se confundieron con estrés, con cansancio, con la edad. Y aquí es donde tienes que prestar atención. Porque lo que vas a ver ahora no son síntomas típicos. Son señales tempranas. Señales que aparecen mucho antes, cuando todavía hay margen para actuar. Y si las ignoras, pueden seguir avanzando sin que lo notes. Una de las primeras señales es algo que casi nadie toma en serio. Tu olfato. De repente, el café ya no huele igual. La comida en mal estado no te incomoda como antes. Incluso olores fuertes simplemente pasan desapercibidos. Y lo ignoras. Porque no duele. Porque no molesta demasiado. Porque sigues funcionando. Pero ese es el problema. Porque cuando el olfato cambia, no siempre es algo externo. A veces, es el cerebro. La zona encargada de procesar los olores es una de las primeras en afectarse. Y cuando empieza a fallar, lo hace de forma silenciosa. Sin avisar claramente. Por eso muchas personas pasan meses, incluso años, sin darse cuenta de que algo está cambiando. Y lo justifican. Debe ser alergia, seguro es la edad, no es nada importante, pero aquí es donde tienes que detenerte. Porque cuando una función tan básica empieza a cambiar sin razón clara, no es casualidad. Es una señal. Una de las primeras. Y lo más preocupante es que cuando esta señal aparece, el proceso ya pudo haber comenzado hace tiempo. Ahora piensa esto por un segundo. Si una parte del cerebro ya está dejando de funcionar correctamente, ¿qué otras funciones podrían empezar a fallar después?
Porque el siguiente cambio no ocurre en la nariz. Ocurre en algo que haces todos los días sin pensar. El siguiente cambio no ocurre en la memoria. Ocurre en algo que haces todos los días sin pensar. Caminar. Pero no cambia de golpe. No es que de repente no puedas caminar. Empieza poco a poco. Pasos más cortos. Menos seguridad. Una sensación extraña de inestabilidad. Tal vez lo has sentido. Caminas y por un momento sientes que no estás completamente firme. O tropiezas con algo que siempre ha estado ahí. Y no entiendes por qué. Y otra vez lo ignoras. Porque no duele. Porque puedes seguir. Porque no parece grave. Entonces lo justificas. Estoy cansado, no dormí bien, es normal a mi edad. Pero aquí es donde tienes que prestar atención. Porque cuando la forma de caminar cambia, no siempre es un problema muscular. Puede ser una señal de que el cerebro ya no está coordinando como debería. Movimientos que antes eran automáticos empiezan a requerir más esfuerzo, más atención, más control. Y eso es una señal clara de que algo no está funcionando igual. Y lo más peligroso es que este tipo de cambio no ocurre solo. Porque cuando el cerebro empieza a perder coordinación, no se detiene ahí. Empieza a afectar otras áreas, otros movimientos, otras funciones. Ahora quiero que pienses en esto. ¿Has notado que últimamente te sientes menos estable al caminar? ¿Que te cuesta un poco más mantener el equilibrio? ¿O que has tenido pequeños tropiezos sin razón clara? Si la respuesta es sí, no lo ignores. Porque el siguiente cambio ya no ocurre en las piernas. Ocurre en algo aún más evidente. El siguiente cambio no ocurre en tu forma de caminar. Ocurre en algo aún más evidente. Tus manos. Empiezas a notar pequeños errores. Se te caen cosas. Te cuesta abotonarte. Fallas en movimientos simples que antes hacías sin pensar. Y al principio, no le das importancia. Piensas que fue un descuido. Que estabas distraído. Que simplemente fue torpeza. Pero luego vuelve a pasar. Y otra vez. Y otra vez. Y aquí es donde tienes que detenerte. Porque cuando algo tan automático empieza a fallar, no es casualidad. Durante años, tu cerebro ha guardado programas de movimientos. Acciones que haces sin pensar. Como cerrar una puerta. Como tomar un objeto. Como manipular cosas con precisión. Pero cuando esas acciones empiezan a fallar, es porque el cerebro ya no está ejecutando esos programas correctamente. Y lo más preocupante es que esto no se queda solo en las manos. Porque si el cerebro empieza a perder precisión, también puede empezar a perder control en otras áreas. En otros movimientos. En otras funciones. Ahora piensa esto. ¿Te ha pasado que últimamente se te caen más cosas de lo normal? ¿Que te cuesta más hacer movimientos simples? ¿Que sientes que tus manos no responden igual que antes? Si es así, no lo tomes como algo menor. Porque el siguiente cambio ya no es solo torpeza. Es algo que puede volverse peligroso. El siguiente cambio ya no es solo torpeza. Es algo que puede volverse peligroso muy rápido. Empiezas a fallar al calcular distancias. Algo tan simple como dejar un vaso sobre la mesa se vuelve impreciso. Crees que ya lo apoyaste, pero el vaso cae. Intentas agarrar un objeto y fallas por unos centímetros. Y no entiendes por qué. Tu vista está bien. Tus manos también. Pero algo no cuadra. Y otra vez lo ignoras. Porque parece un error sin importancia. Pero no lo es. Bomba escalada porque cuando el cerebro empieza a fallar en la percepción del espacio, ya no estamos hablando solo de incomodidad. Estamos hablando de riesgo. Golpes. Caídas. Accidentes. Subes un escalón y no calculas bien la altura. Bajas una acera y el pie no responde como debería. Y ese pequeño error puede convertirse en una caída. Aquí ocurre algo clave. El cerebro es el que calcula cuánto debes abrir la mano, cuánto debes levantar el pie, dónde está exactamente cada objeto.
Pero cuando empieza a fallar, esa precisión desaparece. Y lo que antes era automático se vuelve incierto. Ahora piensa esto. ¿Te ha pasado que últimamente calculas mal al agarrar cosas? ¿Que tropiezas más de lo normal? ¿Que sientes que pierdes precisión en movimientos simples? Si es así, no lo ignores. Porque esta ya no es una señal leve. Es una advertencia clara. Porque a partir de aquí, las señales dejan de ser físicas y empiezan a volverse mentales. Y ahí es donde la mayoría empieza a preocuparse, pero muchas veces ya es tarde. Aquí ocurre algo clave. Tu memoria antigua sigue funcionando. Recuerdas cosas de hace años. Recuerdas historias. Recuerdas momentos lejanos. Pero lo reciente empieza a fallar. Es como si el cerebro ya no pudiera guardar información nueva. Como si la grabadora dejara de funcionar. Y esto empieza a generar algo más. Frustración. Confusión. Inseguridad. Porque la persona siente que algo no está bien, pero no logra entender qué. Y muchas veces, quienes están alrededor tampoco lo entienden. Piensan que es distracción, que no está poniendo atención, que simplemente no quiere escuchar. Pero no es eso. Y aquí es donde el problema empieza a avanzar. Porque cuando el cerebro no puede retener información nueva, todo empieza a desorganizarse. Conversaciones, rutinas, decisiones. Todo se vuelve más difícil. Ahora piensa en esto. ¿Te ha pasado que alguien te dice algo y minutos después ya no lo recuerdas con claridad? ¿O que haces la misma pregunta sin darte cuenta? Si esto ocurre ocasionalmente, puede ser normal. Pero si empieza a repetirse, ya no es algo que debas ignorar. Porque lo que viene después ya no es solo olvido. Es un cambio en la forma en que la persona percibe la realidad. A partir de este punto, el cambio ya no es solo interno. Empieza a notarse en el comportamiento. Y esto suele ser una de las cosas más difíciles de entender, tanto para la persona como para quienes están a su alrededor. Empiezan a ocurrir cosas que no tienen sentido. Guardas objetos en lugares extraños. Las llaves aparecen en la nevera. El control remoto en la cocina. Objetos importantes desaparecen sin explicación. Y al principio, parece un simple descuido. Pero luego se repite. Y ahí es donde algo cambia. Porque cuando no encuentras esos objetos, ya no piensas que los moviste. Piensas que alguien más lo hizo. Que alguien los cambió de lugar. Que alguien los tomó. Y esto empieza a generar algo más fuerte. Desconfianza. Molestia. Incluso enojo. Aquí ocurre algo clave. El cerebro ya no puede reconstruir lo que pasó. No recuerda haber movido el objeto. No recuerda el momento. Y cuando no puede explicar algo, crea una historia que tenga sentido. Y para la persona, esa historia es completamente real. Y esto afecta mucho más de lo que parece. Porque cambia la relación con los demás. Empiezan discusiones. Malentendidos. Momentos de tensión. Y desde afuera, parece un cambio de carácter. Pero no lo es. Es el cerebro fallando en cómo interpreta la realidad. Ahora piensa en esto. ¿Has visto a alguien cercano comportarse de forma diferente últimamente? ¿Más desconfiado? ¿Más irritable? ¿Haciendo cosas que antes no hacía? Si es así, no lo ignores. Porque este tipo de cambios no aparecen sin razón. Y si esto sigue avanzando, hay una señal aún más fuerte. Una que ya no se puede ignorar. Esta es una de las señales más impactantes de todas. Porque no solo afecta lo que haces, afecta algo mucho más profundo. Tu sentido de ubicación. Tu sensación de estar en control. Empieza de forma muy sutil. Tan sutil que incluso puedes ignorarlo. Sales de casa como siempre. Haces el mismo recorrido de siempre. Las mismas calles. Los mismos giros. Los mismos puntos de referencia. Todo parece normal. Hasta que, de repente, algo no encaja. Te detienes por un segundo. Miras alrededor.
Y aunque sabes que ese lugar es familiar, hay una sensación extraña. Como si algo no estuviera completamente claro. Como si necesitaras unos segundos más para ubicarte. Y lo logras. Te vuelves a orientar. Sigues caminando. Y lo olvidas. Pero días después, vuelve a pasar. Tal vez en otra calle. Tal vez en otro momento. Pero la sensación es la misma. Ese pequeño vacío. Esa duda breve. Ese instante en el que el cerebro no responde como siempre. Y aquí es donde tienes que prestar mucha atención. Porque esto no se queda igual. Empieza a repetirse. Y poco a poco, ese momento de duda dura más. Ya no son segundos. Empiezan a ser momentos más largos. Más incómodos. Más difíciles de disimular. Empiezas a depender más de referencias. De señales. De recordar conscientemente algo que antes era automático. Y eso agota. Porque tu cerebro está trabajando más para hacer lo mismo de siempre. El cerebro funciona como un sistema de mapas. Registra rutas. Guarda recorridos. Asocia lugares con experiencias. Todo eso lo hace sin que tú lo notes. Pero cuando esas áreas empiezan a fallar, ese sistema se altera. Los mapas ya no son tan precisos. Las rutas se vuelven confusas. Y lo que antes era automático, ahora requiere esfuerzo. Y llega un punto en el que esto deja de ser sutil. La persona sale de casa y ya no está segura de cómo volver. Mira las calles y no logra reconocerlas completamente. Se detiene. Duda. Y por primera vez aparece algo muy fuerte. Miedo real. Porque no es solo no recordar algo. Es no saber dónde estás. Es sentir que el entorno ya no es completamente familiar. Y esto cambia todo. Porque aquí la persona ya no puede ignorarlo. Ya no puede justificarlo. Ya no puede decirles normal. Porque se siente diferente. Se siente profundo. Se siente real. Algunas personas tratan de ocultarlo. Se quedan en silencio. Evitan decirlo. Disimulan. Pero por dentro, saben que algo no está bien. Ahora quiero que pienses en esto con total honestidad. ¿Te ha pasado que por un momento te quedas en blanco en un lugar que conoces? ¿Que necesitas más tiempo del normal para ubicarte? ¿Que algo que antes era automático ahora requiere esfuerzo? Si es algo ocasional, puede no ser nada grave. Pero si empieza a repetirse, si se vuelve más frecuente, si cada vez se siente más incómodo, entonces ya no es algo que debas ignorar. Porque cuando el cerebro empieza a fallar en algo tan básico como orientarte, no estamos hablando de distracción. Estamos hablando de una señal seria. Y muchas veces, esta es una de las últimas advertencias. Antes de que el problema avance aún más. Y después de ver todas estas señales, hay algo que necesitas entender. Porque aquí es donde muchas personas cometen el último error. Después de ver todas estas señales, es normal que una pregunta aparezca en tu mente. ¿Y si me está pasando a mí? Y aquí es donde tienes que detenerte. Porque hay algo muy importante que necesitas entender. No todo lo que parece Alzheimer lo es. Muchas personas comienzan a notar cambios. En su memoria. En su forma de caminar. En su comportamiento. Y lo primero que piensan es lo peor. Pero en muchos casos, la causa es otra. Hay personas que llegan a consulta con síntomas muy similares. Confusión. Olvidos. Dificultad para moverse. La familia está preocupada. Piensan que es el inicio de algo irreversible. Pero entonces se hacen estudios. Y descubren algo completamente diferente. Deficiencia de vitamina B12. Algo tan simple como una falta de esta vitamina puede afectar los nervios, la memoria y la claridad mental. Y cuando se corrige, la persona mejora. Problemas de tiroides. Una tiroides lenta puede hacer que el cuerpo y el cerebro funcionen más despacio, generando síntomas muy parecidos al deterioro cognitivo. Medicamentos.
Algunos fármacos pueden afectar la memoria, la concentración, la percepción. Y muchas veces nadie lo relaciona. Falta de sueño, deshidratación, incluso el estrés crónico. Y aquí está lo más importante. Si ignoras las señales, pierdes tiempo. Pero si las detectas a tiempo, puedes hacer algo. Puedes evaluar. Puedes corregir. Puedes actuar. Y ahora que sabes esto, la pregunta cambia. Ya no es si el Alzheimer aparece de repente. La verdadera pregunta es, ¿vas a ignorar las señales o vas a hacer algo al respecto? El Alzheimer no empieza cuando olvidas. Empieza mucho antes. Empieza cuando tu cuerpo ya te está mostrando señales y decides no prestar atención. Señales pequeñas. Cambios sutiles. Momentos que parecen normales, pero no lo son. Porque mientras tú sigues con tu rutina, el cerebro puede estar cambiando. En silencio. Sin dolor. Sin avisos evidentes. Y cuando finalmente lo notas, muchas veces ya ha avanzado demasiado. Por eso este vídeo no es solo información. Es una advertencia. Ahora quiero que seas completamente honesto contigo. ¿Te identificaste con alguna de estas señales? ¿Has notado estos cambios en ti o en alguien cercano? Si es así, no lo ignores. Y dime en los comentarios, ¿cuál de estas señales te llamó más la atención? Porque muchas veces, el primer paso para proteger tu mente es reconocer lo que tu cuerpo ya te está diciendo.